Escritura creativa, historia de la literatura infantil, física cuántica y relatividad, cursos de biología molecular, doblaje y edición de video, entre otros aprendizajes, además de estar certificado como facilitador de aprendizaje autodirigido. Desde hace más de 4 años ha participado como locutor de radio en programas infantiles. Actualmente participa en La Pandilla, del Instituto Mexicano de la Radio. En febrero de 2019 asistió como prensa invitada a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien cuestionó sobre las garantías a los derechos de los niños. Compaginando su experiencia en comunicación con su forma de aprendizaje y su pasión por la lectura, en 2020 decidió emprender su propio proyecto llamado Unimapeando, teniendo como objetivo principal la difusión cultural, la promoción de la lectura y el aprendizaje alternativo de áreas como la ciencia, la filosofía y las artes. Ha entrevistado a escritores y fundadores de ciencia y ha organizado durante el 2021 el Festival de la Ciencia, el Festival de los Libros, el conversatorio Celebremos Diferente y el ciclo de conferencias filosóficas El Despertar. En este año llevó a cabo el segundo Festival de la Ciencia. Como Booktube colabora con diversas editoriales de México, promoviendo libros y realizando lecturas conjuntas. También ha colaborado con Alas y Raíces, Coordinautas en Canal 22, el Maratón Peregrino de Lectura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Fondo de Cultura Económica. Imparte charlas y talleres sobre literatura y ciencia. Este año fue ponente en el 8º Congreso de Educación Compartir México y en el Congreso Interamericano de Estudios de Escuelas Católicas. También ofreció una charla para la plataforma TEDx. Actualmente realiza la serie Ágora Espiralidoso para los curiosos, para el Ágora de la ciudad y la Galería de Arte Contemporáneo de esta ciudad de Jalapa, en colaboración con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Dejo la palabra a Bruno Segura para que pida un fuerte aplauso. Gracias, Pepe, por tan maravillosa presentación. Bien, pues muchísimas gracias al público asistente por acompañarnos aquí en la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa 2022. Espero hayan disfrutado de los días que ya tiene esta feria, de las otras charlas que también ha habido acá, muy padres, por cierto. Y bueno, pues que también puedan recorrer esta feria. Y bueno, pues el tema que nos reúne el día de hoy pues es justamente insectos librófagos y libros entomófagos. Me gustaría primero iniciar explicando, porque quizá les surja la duda, ¿a qué me refiero con entomófagos? Entomófago hace referencia a que se come a los insectos. Por lo tanto, quizás estamos hablando de un libro insectívoro, como es un poco más común. También el librófago pues sería como lo inverso, ¿no? Un insecto que se come a los libros, lo cual, bueno, pues es el terror de nuestras bibliotecas, ¿cierto? Y bueno, pues el día de hoy justamente me gustaría iniciar hablando sobre estos curiosos libros entomófagos, que quizás nos los imaginemos como una especie de monstruoso libro de los monstruos, para los que vieron Harry Potter o lo hayan leído, que es así como el libro mordiendo como con mandíbulas, y quizás pensemos que es como una especie de gato caza insectos dentro de nuestras bibliotecas, lo cual sería bastante útil, ¿cierto? O también imaginemos quizá que tienen un aparato digestivo, o nos imaginemos a una especie de libro de botánica donde están aplastados los insectos para después consultarlos y ver una ficha técnica de ellos. Son distintas posibilidades las que nos abren, pero el día de hoy me gustaría compartirles otra en la que precisamente no es necesario un aparato digestivo para comer estos insectos. Pero para iniciar a hablar de esta relación entre los libros y los insectos, creo que sería importante regresarnos en el tiempo, lo más al pasado que podamos. Así que me gustaría que podamos regresar a más de alrededor de hace 700 o más años, cuando estaba en el apogeo, aquí en México, el Imperio Mexica. Actualmente en
encontramos muchos lugares que llevan nombres que tienen su origen en el náhuatl, como lo puede ser, por ejemplo, en la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec. Bueno, justamente como lo indica su propia palabra, hace una referencia directa al chapulín, que es justamente un insecto. Y ahí encontramos esta primera referencia. Estas son algunas ilustraciones que vienen en los códices mexicas, en especial el códice Boturín es uno de ellos. Y bueno, pues justamente vemos ahí un grillo encima de un cerro y justamente podemos interpretarlo de esta forma. Chapul, que justamente hace referencia directa a chapulín. Tepe, que hace referencia a la palabra en náhuatl, cerro, que es justamente tepetl. Pero quizás se estén preguntando, ¿y de dónde salió esa C? Esa C que vimos después no viene ni de Tepetl ni mucho menos. ¿Acaso es una clásica de interpretación errónea de los españoles que le pusieron papalote a lo que era papalotl? ¿O algo similar? Pues digamos que no. Sí tiene un origen también en el náhuatl, debido a que esa C hace una referencia a la zona. Por lo tanto, es algo muy similar a Coatepec. O sea, sí es el cerro del Chapulín, pero eso sería Chapultepetl. Sin embargo, esa C lo que hace es ampliarlo, zona del cerro de Chapulín, lo mismo que la zona del cerro de la Culebra. Es algo muy similar y es por eso que justamente es representado con este cuerpo de agua que vemos en las imágenes, y justamente esto es lo que amplía a la zona, debido a que Chapultepec justamente tenía una gran abundancia de lo que es el chapulín o la langosta, pero también tenía este gran cuerpo de agua que después sería muy importante para el desarrollo de la cultura mexica, debido a que, bueno, el nombre de Chapultepec se lo acuñan en los mexicas, antes de ser mexicas. Estaban en el paso, según lo que se cuenta, de escapar de ser esclavos en Aztlán, que era un pueblo que se ubica supuestamente más hacia la costa pacífico de México. Por lo tanto, allá eran esclavos, escaparon y empezaron un largo peregrinaje, asentándose temporalmente en algunos puntos de México, hasta llegar a la isla de México Tenochtitlan, donde construyeron su fabuloso imperio mexica. Y bueno, lo que hacen en Chapultepec es justamente uno de esos puntos en los que se asientan por un pequeño lapso. Y justamente es ahí donde empiezan a encontrar el montón de chapulines e incluso se los empiezan a comer. Eso es una tradición que sigue hasta hoy en día, en el que podemos ir a los parques y ahí nos venden las bolsitas de chapulines con chile, ¿cierto? Entonces es una tradición que viene desde hace muchísimos años y que, por cierto, los egipcios también comían chapulines. Hay nada más como un dato curioso de que eran cosas que se hacían a ambos lados del planeta. Y continuamos con esta historia del chapulín. Bueno, pues acá les puse una pequeña escultura de cerámica que se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que por cierto es uno de los más importantes de toda América, de Latinoamérica, perdón. Y continuemos también un poco con los mexicas, que es con quien estamos platicando ahorita. Si nos vamos aquí a los códices, vemos estos colores extraños rojos debajo de los cerros, o incluso también en los pies de las personas que estaban arriba en el códice. ¿Con qué se hacía ese rojo? Utilizaban un pigmento que justamente también tenía su origen en un insecto. Es bastante conocido, que es justamente la grana cochinilla, que es esta especie de hemíptero parásito que ataca al nopal, y justamente de ahí es que lo obtenían. Después lo machacaban y obtenían este clásico pigmento rojo, que de hecho hace unos pocos años se hizo una exposición en el CENART, en el que se expusieron, hace unos pocos años, el tiempo es relativo, pues resulta que ahí lo que expusieron fueron imágenes hechas por microscopios a la grana cochinilla, y bueno, también pueden encontrar, creo que algunas de esas imágenes en internet, para que puedan aprender también un poco sobre este curioso hemíptero parásito y analizar un poco más su morfología a partir de ahí. Pero continuemos con nuestra historia de insectos. Pasemos a otros que también tuvieron su relevancia en las culturas prehispánicas, que es justamente esta abeja, esta curiosa abeja que, si la vemos de lejos, parecería una mosca, ¿cierto? Pues negra, chiquita, y sí, pues es más parecida a una mosca si la vemos de lejos, pero pues justamente también pertenece al grupo de las abejas. Es esta abeja melipona, que no tiene tampoco aguijón, al igual que eso es también algo que lo diferencia del resto de las abejas. Y resulta que esta abeja melipona fue aprovechada por la cultura maya, la cual se asentó en la península de Yucatán, y ellos lo que hacían con estas abejas, pues además de ser una abeja sagrada a la que se le rendían culto alrededor de 4 o 6 veces al año, lo que también se aprovechaba era su miel y su cera, la cual era un importante recurso comercial dentro de la cultura maya, además de que para ellos también representaba
a la fertilidad. Así que es conocido más comúnmente también con otro apodo, digamos, como la abeja maya. Pero no este tipo de abeja maya, la que vimos en las películas, sino una mucho más peninsular y mucho más antigua. Así que continuemos también con otro tipo de insectos. Aquí tenemos a la hormiga. Las hormigas pues abundan en nuestro país, ¿cierto? En general, en toda América encontramos hormigas de a montones e incluso de muchísimas especies distintas. Pero bueno, recordemos que los antiguos prehispánicos aún no tenían, digamos, este sistema lineano de diferenciar a las especies. Por lo tanto, nada más las mencionaban como hormigas. Y fíjense que los mexicas encontraron diferencias, obviamente, claras entre las hormigas negras y las rojas. Y así hace esta distinción en la leyenda del maíz. ¿Quién la ha oído de ustedes, quizá? Bueno, veo que es solo algunos pocos, pero resulta que ahí lo que se cuenta es que es una especie de cosmogonía, explica el origen de algunas cosas. En este caso es de cómo los hombres obtuvieron el maíz. En este caso habla de que el maíz únicamente crecía en las montañas y hasta ahí los hombres no podían llegar, los humanos en general. Estas son, digamos, como las referencias que se tienen desde esa época. Resulta que ahí únicamente llegaban las hormigas y que los humanos únicamente tenían una gran hambruna para padecer del hambre. Y resulta que un dios que era, digamos, de los más importantes en toda Mesoamérica, se trataba de Quetzalcóatl, les llamó la atención y decidió ayudarlos. Dato curioso es que Quetzalcóatl estuvo presente en muchas culturas mesoamericanas, incluso en la maya bajo el nombre de Kukulcán o bajo otros nombres en distintas culturas. Entonces resulta que este Quetzalcóatl para los mexicas se apiadó de ellos y lo que hizo fue convertirse en una hormiga negra. Y resulta que hay las hormigas que llegaban a las puntas de este cerro en el que estaba el maíz eran hormigas rojas. Entonces ahí encontramos, digamos, como estas dos hormigas en las que se diferencian estos colores. Después Quetzalcóatl sube después de una larga travesía y ya trae el maíz a los humanos. Pero esto es únicamente una referencia de lo que dicen los mexicas sobre las hormigas. Resulta que aunque Quetzalcóatl se había convertido en una hormiga para ayudarlo, no sabemos si es por las envidiosas que pudieron ser las hormigas a la hora de rojas únicamente al subir los maíces para ellas. Pues resulta que para ellos las hormigas, si te encontrabas una hormiga en tu casa, era de mal agüero. Significaba que algún enemigo te estaba declarando una enemistad terrible, que te habían echado una maldición o algo similar. Por lo tanto, si se encontraba una hormiga en su casa, era algo para asustarse. Si fuéramos como los mexicas, al menos yo ya me hubiera muerto de un infarto, porque delante de mi casa pasan miles de hormigas a cada rato para llevar hojas de su hormiguero a otro terreno que hay junto. Entonces, no nos asustemos si nos encontramos una hormiga en nuestra casa. Después, la siguiente referencia, no nos tenemos que alejar mucho del Valle de México. Actualmente hay una alcaldía, ahora es de la Ciudad de México, que es Azcapotzalco. Si nos vamos hacia atrás en la historia, descubriremos que justamente en el Valle de México existían los tepanecas, que es una cultura prehispánica, y resulta que había una cultura de tepanecas especial, que eran los tepanecas de Azcapotzalco. Y si nos vamos a los códices y vemos cómo representaban a Azcapotzalco, lo hacían de esa manera, con una hormiga roja, aunque era un símbolo variante, por lo tanto también lo encontramos de esta otra forma, una hormiga roja justamente con estos puntitos alrededor. Resulta que la palabra Azcapotzalco significa hormiguero. Entonces imagínense la cantidad de hormigas que tuvo que haber ahí en Azcapotzalco para que le pusieran este nombre que perdura hasta hoy en día. Además encontramos, yéndonos un poco más hacia el norte del país, el pueblo Hopi, que ellos creían que los primeros humanos en un inicio fueron hormigas. Esta es una especie de cosmogonía también explicando el origen. Y un dato curioso de también en el pueblo Hopi es que si vemos los peinados de sus mujeres, son estos dos chongos que quizá nos recuerden a Star Wars, a la princesa Leia, a Padme. Entonces resulta que George Lucas declaró que se había inspirado en los peinados del pueblo Hopi para crear estos peinados de sus personajes de otras galaxias. Así que no se dejen engañar, no es un peinado de otra galaxia, es mexicano. Bueno, de lo que sí, sigue siendo mexicano, porque, estos no viven en Sonora y Chihuahua, viven en lo que es actualmente Arizona. Fue México hace algunos años. Eso es otro tema. Resulta que tenemos que pasar a otro insecto. Estamos hablando de la libélula, estos extraños insectos que encontramos normalmente alrededor de los cuerpos de agua. Y esto mismo observaron los teotihuacanos, que se dieron y lo relacionaron ellos con que si encontraban una libélula, lo que significaba era la pureza del agua. Pero por otra parte, además de los teotihuacanos, los mexicas también encontramos otra referencia a ellos. Resulta que para ellos eran
demonios. O sea, si analizamos sus caras, sí parecen como bastante tenebrosas, ¿no? Y esto es una de las más agradables, de hecho. Entonces, pues sí, podemos encontrar que desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos y a distintas escalas, pues puede significar un demonio o el agua pura, ¿cierto? Entonces, estos son, digamos, como cuestiones de perspectivas y de creencias. Luego encontramos la mariposa, que pues creo que todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos visto muchísimas mariposas, ¿cierto? Entonces, pues es un insecto que está poblan en muchas partes de Mesoamérica, Aridoamérica, etc. Entonces encontramos muchísimas referencias a ellas, e incluso volviéndolas como diosas. En este caso estamos hablando de Iztapapalotl, que fue una diosa en Chichimeca, principalmente era una diosa patrona de algunos pueblos chichimecas. Los pueblos chichimecas son pueblos nómadas que habitan hacia el norte de México, más entre el norte, digamos, de los límites de Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica, obviamente. Y bueno, los chichimecas justamente la tenían como diosa patrona muchas veces. Resulta que Iztapapalotl pues significa de alguna forma mariposa de obsidiana. Papalotl justamente es mariposa. Y resulta que no únicamente era diosa para los chichimecas, incluso también para otras culturas que eran sedentarias. Encontramos en lo que actualmente es Tula Hidalgo, esta zona arqueológica de Tula. Aquí tengo un pequeño atlante de los que hay ahí. Y resulta que si nos acercamos a estos atlantes, que son altísimos, no hay que acercarse, podremos ver que tienen una extraña pechera muy grande en el pecho. Y bueno, resulta que parece una mariposa, ¿cierto? Y sí, justamente es una representación de Iztapapalotl, la mariposa de obsidiana. Y resulta que encontramos otra también referencia en el pueblo Pima. Estas sí habitan en Chihuahua y Sonora, y de hecho siguen vivos actualmente este pueblo. Resulta que para ellos el creador del universo había sido una mariposa. Encontramos otras referencias en los mayas que creían que eran las almas de los guerreros de su cultura. O incluso los teotihuacanos lo creían que era la flama. Pues sí, cómo no, encontramos estas clásicas mariposas naranjas y que por su forma incluso las podríamos considerar como flamas. Y si las vemos en enjambres, como las vemos de repente en Michoacán, a las mariposas monarca, pues pareciera como un fuego flotante, ¿cierto? Es justamente lo que observaron los teotihuacanos. Otros casos de insectos también puede ser, por ejemplo, el mosquito. ¿A quién de ustedes no, cuando ha estado leyendo, de repente viene un mosquito y le suma la oreja? Se lo quitan con el libro. Vuelve y le suman la oreja. Se lo vuelven a quitar con el libro hasta que dicen, ya, bueno, mosquito, me voy a poner repelente. Entonces, es justamente, supongo que los estaban molestando mucho a los mayas, porque hasta los convencieron de ponerlo en uno de sus libros más importantes, que es justamente el Popol Vuh. Resulta que en el capítulo 8, justamente está dedicado a un mosquito. ¿Cómo no? Pues sí, para que los dejaran de molestar. Se trata de el mosquito Shan, donde justamente cuentan el origen de los mosquitos, de dónde surgen los mosquitos. En este capítulo, los personajes principales son los hermanos Hunapush Balanque, que son estos dos personas que fueron llamados a jugar un juego de pelota al inframundo maya por estos señores. Sin embargo, se preveían que había una trampa detrás de ello, y entonces lo que hizo uno de estos hermanos fue quitarse un pelo de la pierna, bastante curioso el origen del mosquito, y lo convirtió en un mosquito para que fuera a chupar la sangre de estos señores. Y entonces a partir de ahí conocer sus nombres y librarse de esta amenaza. Y bueno, no les spoileo más este fabuloso libro que es el Popol Vuh. Además encontramos, si nos regresamos un poquito en esta historia, otra referencia a mosquito. En el capítulo 7 encontramos una referencia al piojo. Ahí es una historia bastante curiosa, porque es el origen de cadenas tróficas, el origen incluso también de algunas capacidades o incapacidades de algunos animales. En este caso estamos hablando de que la abuelita de estos dos personas, que son las que fueron llamadas a jugar al inframundo, les mandaron un mensaje, pero el mensaje se los mandó con un piojo. Curiosa forma de mandar mensajes, ¿cierto? Entonces el piojo iba corriendo con el mensaje, que era para avisarles que los iban a llamar al inframundo. Entonces iba corriendo cuando el sapo lo vio y le dijo, ¿qué haces? Ah, pues llevo un mensaje para los hermanos. Y entonces le dijo, pues entonces métete en mi estómago y así vamos corriendo más rápido. Y así lo hizo. Y así sucesivamente la serpiente se comió al sapo, el gavilán se comió a la serpiente. Y entonces cuando llegan ahí, pues los hermanos se aterran de ver un gavilán. Y entonces lo
lo atacan y le disparan directamente al ojo con sus cerbatanas, me parece que es. Y entonces queda ciego el gavilán, pero oye, ¿cómo es esto? Si se supone que explicaba los orígenes y el gavilán tiene muy buena vista. Resulta que después, cuando les dijo que tenía un mensaje, les puso una condición para darles el mensaje: arréglenme mi ojo. Tomaron un pedazo de la pelota, del juego de pelota, se la pusieron por ojo, y como eran unas especies de dioses o descendientes de los dioses, pues a partir de entonces el gavilán tenía una vista perfecta. Luego, entonces escupió a la serpiente, y a partir de entonces el gavilán come serpientes. La serpiente escupió al sapo, y a partir de entonces la serpiente come sapos. Pero oigan, ¿que no los sapos no comían piojos? Pues no, resulta que no comen piojos, según Popol Vuh, porque resulta que pues tenía que escupir el mensajero, que era el piojo, y pues nada más sacaba saliva y nada más, y entonces los hermanos se desesperaron y empezaron a patearlo, que bueno, por aquel entonces no era demandado el maltrato animal, obviamente, ¿cierto? Pero bueno, empiezan a patearlo hasta que pues lo dejan sin poder correr, y es a partir de entonces que el sapo únicamente salta y no corre. Y resulta que el piojo se había escondido únicamente en la boca, no se había pasado al estómago, y es entonces que por eso, no sé, según los mayas, ni los sapos ni las ranas se sabían qué comían. Entonces es parte, digamos, de estos orígenes que cuenta en el Popol Vuh, bastante curiosos y más al estilo de un cuento moderno, pero muy padres, y que bueno, seguramente se van a divertir leyéndolo. Además encontramos una referencia mucho más adelante en el Popol Vuh a unas abejas, pero como ya hablamos un poquito de abejas, lo vamos a dejar fuera. Salvan a los primeros hombres, es lo único que les digo. Resulta que después encontramos también otras referencias, en este caso a animales que también encontramos a cada rato. Ahí está. ¿Qué es el escarabajo? El escarabajo pues es un animal bastante extendido a lo largo de Mesoamérica también, y pues encontramos una cultura que no es mesoamericana, es aridoamericana. Se trata de los cherokees, que son unos indios que habitaban en la actual zona de Oklahoma. Ya no existen como existían por aquel entonces antes de la invasión británica. Resulta que los cherokees tenían una leyenda, y era el cómo habían surgido las montañas cherokees, y había sido a partir de un gran escarabajo. Resulta que la tierra se había inundado en algún punto, y entonces todos los animales se habían ido a vivir a otro lugar. Después pensaron que, después de muchísimo tiempo, esperaron que ya la tierra se hubiera secado, y entonces mandaron al escarabajo que sobrevolara la tierra. El escarabajo no pudo volar por mucho tiempo, como a veces sí lo hacen las aves, y entonces tuvo que bajar a la tierra. Resulta que estaba lodosa, y es como, por ejemplo, no sé si hayan hecho esto con un yogurt, que le ponen la cuchara encima por la parte de afuera, y entonces cuando la levantan se hace un piquito, y es justamente eso lo que sucedió cuando de nuevo alzó el vuelo este escarabajo. Justamente levantó un piquito con su panza y levantó muchos otros piquitos con los pelos de sus patas. Es así que los cherokees explican el origen de las montañas de la tierra cherokee. Sin embargo, hace rato les estuve platicando de otra cultura que habitaba en el norte de África, que comían insectos, que en este caso era el chapulín, y entonces cuando hablamos de escarabajos, a fuerza nos tenemos que ir al norte de Egipto para hablar de otro tipo de escarabajo. En este caso estamos hablando del Scarabaeus vietei, que es el escarabajo pelotero. Estos extraños escarabajos bastante cochinos que ruedan una bola de excremento. Y entonces justamente esto es lo que observaron la cultura egipcia. Y entonces, como era un escarabajo muy común en su zona, lo que hicieron fue convertirlo en un dios, y un dios que era bastante importante para ellos y que estuvo muy presente en su vida diaria principalmente. Resulta que lo convirtieron en este dios que se llama Khepri. Bueno, hay distintas pronunciaciones, pero esa es la más conocida. Resulta que lo representaban de muchas formas. Una de ellas era justamente este escarabajo pelotero, que en lugar de rodar una pelota café como era la de los excrementos, pues lo que hacía era rodar una pelota naranja. Pero ¿a qué se referían con esta pelota naranja? Después los investigadores se dieron cuenta de que era el sol. Entonces era una especie de Pegaso, que era el que hacía rodar el sol por toda la bóveda celeste, hasta que se lo llevaba a la noche, ¿no? Y es justamente también que Khepri era parte, digamos, como de este clásico ciclo de la lucha entre el día y la noche, y que justamente cuando se iba el sol era porque Khepri tenía que entablar una gran lucha para poder al día siguiente renacer y junto con el sol. Y es justamente por eso que también representaba la resurrección. Y también era representado con esta otra figura, que es justamente un humano, pero con una cara de escarabajo, y no es la cara del escarabajo, sino es el escarabajo entero con todas sus extremidades, lo cual es un poco curioso cómo podríamos hacer este implante del escarabajo entero en la cara de un humano. Pero bueno,
aquí lo importante es que era representado con estos dos símbolos. Este pequeño palito que tiene en la mano derecha es conocido como el cetro de uvas. Es un cetro que daba fuerza y poder. Entonces, en ese, digamos, como T, que se generaba un poco inclinada, ahí lo que normalmente se tallaba, debido a que sí se hacían para los faraones principalmente, era una bestia, ya pudiera ser un ave, un león, etcétera, pero era justamente lo que se tallaba en esa especie de T. En la mano izquierda tiene algo que es conocido como el Anj, mejor conocido como la cruz egipcia, y esto lo que significaba era vida. Entonces, pues era un dios bastante poderoso, pero a la vez era bastante curioso, porque no tenía un templo propio. A él lo único que le construían eran escarabajos gigantes de piedra, pero de ahí ya nada más. Porque resulta que a la vez de que era un dios propio y a la vez de que compartía el cielo con otros dioses como lo eran Ra o Yum, que era el de la tarde y el de la noche respectivamente, a la vez estos otros dos que no eran Ra eran representaciones de Ra, que era el dios principal de los egipcios. Estos como algunos datos curiosos de Khepri. Resulta que encontramos también en la cultura egipcia a los escarabeos, que son justamente estas piezas de orfebrería en los que se representaban insectos, en especial el escarabajo pelotero, que justamente era representado con su sol como bola de excremento y muchas veces con alas. Estos eran incrustados con piedras preciosas, muy al estilo de los escarabajos que normalmente se usan en la península de Yucatán. Pero bueno, estos escarabeos se supone que daban también una especie de protección contra maldiciones en vida, pero también se les ponían en las tumbas a las personas poderosas, debido a que justamente como representaba la resurrección, pues les daba una oportunidad de una vida después de la muerte. Y bueno, estos son, digamos, como algunas culturas que tenían dentro de sus panteones de dioses o dentro de sus creencias elementos muy relacionados con los insectos. Pero ¿por qué les comento todo esto? Porque es que empecé a hablarles de las culturas antiguas para hablarles de la relación entre libros e insectos. ¿Qué tiene que ver? Pues si nos vamos a libros que cuentan la historia del libro, nos vamos a dar cuenta de que habla de precursores muy lejanos. Por ejemplo, hay un libro que recientemente leí que decía: antes del libro existió el habla, esa narración oral, esa narración en la que justamente se transmitían las leyendas, como los homéridas, que transmitieron de esa manera la Ilíada, la Odisea, o los Rápsodas, como también eran conocidos. Pero también hubo otras formas de plasmar ideas, porque eso era justamente lo que hacían a través del habla, compartir ideas y transmitiendo esas ideas. Y es justamente a través de la escritura, que la primera escritura es justamente las tablillas de arcilla creadas en Mesopotamia, pero que justamente fueron desarrollándose a lo largo del mundo, ya fuera con fibra de maguey, como eran los códices mexicas, en general los mesoamericanos, una planta que abunda aquí, ya fuera con papiro, como los desarrollaron los egipcios, pergamino, como lo desarrollaron en Pérgamo, o también en murales, ¿no?, como lo hacían los egipcios. Entonces son una especie de precursor del libro. Por eso es que me voy hasta muy atrás en el tiempo, porque es como buscar estas primeras incursiones de los libros, de los insectos dentro de los libros, pero en libros que no eran precisamente el libro, porque el libro, así como lo conocemos, que vamos pasando página por página con lomos, en un inicio eran de madera, y los habían desarrollado los romanos. Entonces, ¿cómo íbamos a hablar de la historia del libro a partir de que se hace en el formato del códice romano? Sí, hubo mucho, pero mucho antes. De hecho, actualmente, por ejemplo, el Popol Vuh lo podemos encontrar en ediciones en formato de códice romano. Sin embargo, pues es únicamente cambiar la plataforma, ¿no? Venimos desde las tablillas de arcilla, en los que también se escribían incluso poemas, hasta actualmente incluso nuestros celulares, ¿no? O el códice romano, que es un poco menos moderno. Pero bueno, estos son, digamos, como los precursores del libro. Y para seguir con estas incursiones de insectos en libros que sí están en este formato de códice romano, tendremos que analizar cómo es que ellos se dieron cuenta de todas estas características de los insectos. Porque, pues, para darse cuenta, por ejemplo, los cherokees, que el escarabajo tenía que volar un buen tiempo, y sí, aguantaba un buen tiempo en el aire, pero tenía que bajar bastante pronto, ¿no?, como algunas aves que tardan incluso muchas horas volando constantemente, pues tuvieron que haberlo observado. Y eso es algo muy importante con nosotros como humanos, la observación, que es justamente lo que te puede ayudar a responder tus preguntas. Que si te surge curiosidad sobre, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo pueden volar los escarabajos?
pues te pones a observar y lo puedes comprobar. Entonces la observación es algo muy importante. Después pues empezaron a darse explicaciones a lo que observabas, que a veces cuando dicen, cuando me enseñan algo, cuando aprendo algo, pues salgo con más preguntas de con las que había llegado, ¿no? Entonces todas esas preguntas las empezaban a explicar a través de creencias, de religiones, de mitos, etcétera, incluso leyendas, y pues es justamente esas explicaciones las que se dieron por muchísimo tiempo, ¿no? En la prehistoria, hasta que, bueno, Tales de Mileto, este clásico primer filósofo en la antigua Grecia, dijo, bueno, pues algo no me cuadra, ¿no? Tendríamos que reflexionarlo más, y establece justamente este pensamiento que es la filosofía. Pero la filosofía únicamente, y hacía bastante, y avanzó mucho a lo largo del tiempo, era reflexionar en tu mente, ¿no? Veías, observabas, decías, ¿qué explicación le podemos dar? Entonces es justamente esto el ejercicio que planteaba la filosofía. Reflexiona con pensamiento crítico y de esa manera pues podrás entender lo que hay a tu alrededor, darás una explicación racional de acuerdo a lo que tú viste. Hasta que después, yo siempre he dicho que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿cierto? Y viene justamente la observación por parte de la ciencia. Y bueno, creo que es algo que es un paso bastante curioso de la filosofía a la ciencia, porque muchas veces los filósofos fueron a la vez científicos. Por ejemplo, el primer paso del método científico, creado por un filósofo, Descartes, el fabuloso francés, que también publicó muchos libros filosóficos, pues el primer paso es justamente también la observación. Entonces se extrapolaron, digamos, algunos principios de la filosofía también a la ciencia, nada más que la ciencia se apegaba más a lo empírico, a hacer experimentos, a comprobarlo de una manera mucho más racional que únicamente pensarlo. Entonces es, digamos, como esa evolución que se ha hecho a lo largo de la historia con los insectos y los libros. Pero para pasar a nuestro siguiente libro, necesitamos observar también esta ciencia. ¿Cómo era al principio este proceso de cambiar de la filosofía a la ciencia? Una parte muy importante dentro de esto, que aunque ya existía la filosofía, existían muchas culturas, muchas religiones o incluso muchas creencias que pues iban en contra de lo que pensaban muchos filósofos, y es por eso que empezaron a desarrollarse algunas pseudociencias como fueron la astrología, que aunque si bien sí se basaban en la observación, daban una explicación pues no como la que conocemos actualmente, como la ciencia bien comprobada. Y es justamente esto lo que dominaba por aquel entonces cuando inician estos principios ya con el método científico. E incluso les pongo un ejemplo bastante curioso, los padecimientos. Cuando te enfermabas era porque algún demonio lo había dicho, porque algún ser maligno, el más poderosísimo, te había elegido a ti para que te enfermaras y tenías que rezar, y por eso es que te curabas. No por ninguna medicina, sino por los ritos, por los sacrificios que hacías, por las promesas que hacías, y es justamente por eso que te salvabas. Entonces, justamente estas eran las creencias de aquel entonces, cuando inicia nuestro siguiente libro. Y es un libro que tenemos que hablar de cazadores, que quizá nos imaginemos un cazador como estas clásicas personas que llevan una escopeta, perros, cazan liebres, conejos, etcétera. Pero esta vez no vamos a hablar de cazadores de ese tipo. Estamos hablando de cazadores de algo que está entre tú y yo, que tiene una vida, pero que pues por aquel entonces no se sabía muy bien qué era, y que para cazarlos no es necesario una escopeta de perdigones, ni mucho menos, sino un instrumento para poder verlos, para empezar, y después pinzas para poder tomarlos. Se trata de que, por ejemplo, pongamos este ejercicio que estaba diciendo. Si yo les dijera que hay algo entre tú y yo que está vivo, que no es esta paloma, ni tampoco es las otras humanos que están aquí presentes, ¿qué sería? ¿Al aire o algo más? Pero pues el aire no está vivo, ¿cierto? Eso es también de ahí donde llegan los cazadores de microbios, que es justamente el libro del que les quiero platicar. Este fabuloso libro, Cazadores de Microbios, está escrito por Paul de Creve. Bueno, esta es una edición de Porrúa. Y bueno, en este libro inicia platicándonos la historia de estos curiosos microorganismos que habitan entre nosotros, cómo fueron descubiertos por primera vez. Y así llegamos al primer cazador de microbios, como lo denomina Paul de Creve, que es Anton van Leeuwenhoek. Él era un comerciante en Delft, que es una ciudad que actualmente se encuentra en los Países Bajos, o Holanda, como es mejor conocido. Resulta que pues ahí era una sociedad, en general Holanda era una sociedad de mercaderes, de orfebres, incluso de ópticos, y él había trabajado como aprendiz también de algunos de ellos, pero era principalmente de mercaderes y pescadores, Holanda, por aquel entonces. Y resulta que en su ciudad era conocido por ser el loco de la ciudad, era el que pues pensaba, ¿no?, que era algo como muy complicado en aquella época, el pensar, era el pensador de aquel entonces, y no era reconocido como un pensador, y digamos como después lo recibieron los japoneses a Einstein, simplemente era excluido de la sociedad. Entonces, bueno,
aislamiento social dentro de su casa, incluso saliendo, incluso al mercado, pero era un aislado social. Resulta que él tenía una manía cuando trabajaba en la óptica como aprendiz. Resulta que cuando los lentes le salían mal, lo que hacía era molerlos, machacarlos, y entonces le quedaban pequeños vidrios muy poco uniformes, y entonces lo que después hacía era empezar a pulirlos y a pulirlos y a pulirlos, y entonces es así que empezó a desarrollar lentes cada vez más pequeños y mucho más potentes. De hecho, hay otras teorías que dicen que los primeros lentes que empezó a desarrollar por su propia cuenta, también los desarrolló al calentar un vidrio y dejando caer gotitas debido a pequeñas burbujas que se encontraron dentro de sus lentes, que después utilizaría para crear lo que lo llevó a la fama. Se trataba de unos microscopios. Por aquel entonces ya existe el microscopio, pero no de la forma en que lo creó, debido a que él aumentó el lente, y además lo que él hacía no era únicamente crear sus propios lentes, como también era orfebre, al menos aprendiz, lo que hacía también era fundir sus propios láminas de microscopios, que no eran los tubos como los que vemos actualmente, sino que eran unas láminas en el que había un pequeño hueco, ahí estaba el lente, y detrás un pequeño tornillito sobre el que se fijaba la muestra. Y resulta que él, con sus nuevos microscopios, como niño en Día de Reyes, con su nuevo juguete, empezó a observar todo lo que tenía a su alrededor. Empezó a observar las escamas de la piel, empezó a observar incluso ojos de bueyes, partes de animales, cualquier cosa que se le ponía enfrente. Y un día decidió observar por enésima vez el agua de la lluvia, porque tenía la manía de observarlo y observarlo y observarlo una y otra vez. Y anotaba todas las cosas que veía. Y resulta que observó el agua de la lluvia y empezó a ver pequeños puntitos, hilitos que se movían, hilitos que pues no eran así como varitas, sino que como serpientes que se deslizaban entre el agua de lluvia, y le pareció algo curioso. ¿Qué son esos pequeños animalitos? Y es así que el primer cazador de microbios descubre a estos microorganismos que se ocultaban fuera del alcance de nuestros ojos y que después descubriríamos que serían dañinos. Resulta que esto le valió sus investigaciones con microbios, le valió un lugar en la Royal Society de Londres, que es una de las sociedades científicas más importantes incluso actualmente con sede en Londres, en la que participaron Newton, entre muchos otros científicos muy reconocidos, como también lo fue Anton van Leeuwenhoek, que de hecho se cuenta que el único libro que tenía en su casa era la Biblia. Sin embargo, tuvo un lugar muy especial en el Royal, en esta sociedad real londinense. Bueno, después de vienen otros cazadores de microbios dentro de este libro, los invito a que lo puedan leer. Viene Spallanzani, descubre y refuta la teoría de la generación espontánea. Viene Pasteur, demuestra que los microbios son dañinos, algo muy importante para pasar al siguiente cazador de microbios, saltándonos muchos años de Anton van Leeuwenhoek. Se trata de esta persona, Theobald Smith. Él era un científico estadounidense que estaba estudiando trabajaba en un instituto agropecuario de Estados Unidos, y resulta que tenían una epidemia entre las vacas. Por aquel entonces había muchísimas granjas en Estados Unidos, y era conocida como la fiebre de Texas. Resulta que esta fiebre era bastante curiosa, porque únicamente sucedía cuando mezclabas a ganado del sur con ganado del norte. Y entonces él, como buen trabajador de este instituto agropecuario, pues empezó a hacer experimentos con estas vacas, mezclando las distintas combinaciones, hasta que se dio cuenta de que muchas de estas vacas tenían garrapatas. Entonces empezó a quitarles las garrapatas, los mezcló y no se contagiaban. Es así que llega a la conclusión de que las garrapatas eran transmisores de una enfermedad. Por aquel entonces la creencia era únicamente que pues el contacto con otro enfermo, pero ahí no. Lo que resulta que descubrió Theobald Smith fue algo revolucionario. Podría haber otro ser viviente transmisor de la enfermedad sin necesidad de que él fuera un enfermo. Algo que revolucionó el campo de la microbiología. Y ese fue el gran aporte de Theobald Smith. Y no crean que estoy confundiendo a la garrapata con un insecto, porque sabemos que es un arácnido, pero es para dar paso a los descubrimientos que sí se hicieron con insectos. Que ahí tenemos que llegar al siguiente cazador de microbios, que se trata de David Bruce. Él era un médico militar británico que estaba en las colonias británicas, en el Imperio Británico por aquel entonces, el imperio más grande que ha existido en el planeta jamás. Y resulta que él estaba en colonias africanas, en el que justamente también había una epidemia. Era conocida como la enfermedad del sueño entre los británicos, o la nagana, como era conocida entre los que vivían aborígenes
africanos, los habitantes nativos de ahí. Resulta que esta nagana era una enfermedad súper curiosa, y de ahí su nombre, la enfermedad del sueño. Te empezabas a dormir cada vez más, y te volvías un dormilón. Y resulta que después simplemente ya no despertabas, pero empezabas a empeorar y te veías cada vez más demacrado debido a esta enfermedad, que era la nagana. Y entonces, pues él, como buen médico del ejército, le tocaba justamente hacer estas investigaciones para ver con qué se originaba. Y es entonces que empieza a buscar los lugares en los que se encontraba esta nagana, y resultó que cerca de los cuerpos de agua, en los valles, había nagana. Si te alejabas de los cuerpos de agua a la sabana o al desierto, pues no había nagana. Si te subías a un cerro, tampoco había nagana. Y entonces esto lo llevó a hacer búsquedas de los animales que habitaban únicamente alrededor de los cuerpos de agua. Y así, justamente tomando estos principios que había dado Theobald Smith, lo que hace es darse cuenta de que hay una especie de mosca bastante curiosa que habita alrededor de los cuerpos de agua, y la pone como una posible sospechosa. Se trata de la mosca tsetse, un tipo de mosca que justamente empezó a estudiar y empezó a hacer experimentos con animales, y descubrió que justamente la culpable de la nagana o enfermedad del sueño era esta pequeña mosca tsetse, que justamente transmitía estos tripanosomas, que son unos pequeños microbios en forma de espiral, que eran los culpables de esta enfermedad. Es así como David Bruce descubre en una de las veces que se descubría a un transmisor que era un pequeño bichito que no era enfermo para poderla transmitir. Resulta que la nagana se transmitía tanto a animales como a personas, por lo tanto era una epidemia que valía la pena combatir. Y de ahí tenemos que pasar al siguiente y también cazador de microbios. Estamos hablando de Walter Reed. Él era un médico igualmente militar estadounidense, que él empezó a trabajar en Cuba, donde justamente había una intervención militar estadounidense. Resulta que lo que asolaba por aquel entonces a Cuba era la fiebre amarilla, un extraño virus, que ahora sabemos que es virus, que estaba atacando a las personas, pero resulta que, a diferencia de la nagana, únicamente atacaba a los seres humanos, no atacaba a ningún otro ser vivo. Entonces esto fue un gran impedimento para poder hacer las investigaciones de Walter Reed. Resulta que pues había muchísimos investigadores explorando qué es lo que causaba la fiebre amarilla, que debe su nombre justamente a dos cosas: a que causaba fiebre y te ponía la piel amarilla, ¿no? Como bien lo indica su propio nombre. Resulta que Walter Reed empezó a buscar pues distintas teorías para poder comprobarlo. Por aquel entonces se decía entre los cubanos que era debido al contacto con las ropas o con el propio enfermo de la fiebre amarilla. Así se quemaron millones de dólares en ropa o sábanas o cobijas o colchones o camas o habitaciones en los que habían estado estos enfermos de la fiebre amarilla. Pero pues él empezó a hacer experimentos, y pues resulta que los que estaban en contacto con estas cosas pues no se contagiaban. Algo curioso, ¿cierto? Le hizo caso a una teoría de un viejo loco chiflado que todos tomaban como tal, pero que quizá no estaba tan chiflado. Y es así como el ejército de Estados Unidos, en este caso comandado por Walter Reed, estableció una guerra contra insectos. Si nos imaginamos una guerra contra los insectos, quizá nos imaginamos una imagen apocalíptica, ¿no? Insectos mutantes que salen de la selva cubana tropical, ¿no? Incluso en la selva cubana, por ejemplo, dato curioso, hay caracoles de distintos colores en su caparazón para despistar a las aves, ¿no? Entonces pareciera que todo es posible en la selva cubana, pero pues no estamos hablando de este tipo de guerra contra los insectos. Estamos hablando de una guerra contra insectos que comenzó de esta manera. Empezó a hacerle caso a este extraño loco viejo y descubrió que su teoría era que unos extraños mosquitos, una especie de mosquito específica, era la que transmitía esta enfermedad. Y entonces pues dijo: ok, pues vamos a hacerle caso. ¿Con qué experimentamos? ¿Con quiénes? Recordemos que los experimentos normalmente se realizan con pues normalmente se hacían con conejillos de indias, ¿no? Se realizaban con conejos o con chimpancés incluso. Pero pues la fiebre amarilla únicamente contagiaba a humanos. Entonces, ¿con qué íbamos a experimentar? Así es como inician voluntarios del ejército estadounidense que se ofrecían su vida para poder combatir a la fiebre amarilla, así como veían irse a la guerra para poder, digamos, salvar su patria, o se ofrecían su vida para la guerra. Vieron como una guerra lo que tenían que realizar contra la fiebre amarilla. Entonces es así que el ejército estadounidense se va a una especie de guerra contra esta fiebre amarilla, que después se descubre que justamente era transmitido por una especie de mosquito. Así que estos
justamente lo que empezó a hacer el gobierno estadounidense para poder combatirlo. Y estos experimentos fueron cruciales para de esa manera poder combatir a este peligrosísimo virus. Después, pues cuando estamos platicando de insectos mutantes, insectos gigantes, pues quizás se nos viene a la mente como estas clásicas películas de ciencia ficción, ¿no? Que les comento, una novela de ciencia ficción o incluso también en algún otro libro que hable de este tipo de cosas mutantes, cosas que únicamente suceden dentro de la imaginación o objetos en los que plasmamos la imaginación. Y es justamente así que llegamos a nuestro siguiente libro, La Metamorfosis, de Franz Kafka, un librazo que les súper recomiendo, como justamente ahorita descubrirán. Antes de entrar de lleno para descubrir qué insectos son los que están atrapados en este libro, que quizá se comió un escarabajo este libro, como podemos ver en la portada, aquí lo tiene cosido en la portada como libro de botánica. Resulta que, bueno, Franz Kafka es un escritorazo que si no lo conocen los invito a que lo puedan leer. Tiene un estilo muy padre, con unas críticas sociales también muy padres y muy inteligentes, y que, bueno, fue un escritor austrohúngaro de cuando aún existía el imperio austrohúngaro. Y pues resulta que la metamorfosis, quizá hayan oído esta palabra, clásica palabra que les enseñan en la escuela, la metamorfosis, con el clásico ejemplo de la metamorfosis de la mariposa, ¿no? Huevo, oruga, pupa, que es este capillo, y ya luego la mariposa. Pero resulta que no únicamente la metamorfosis sucede con la mariposa, también hay metamorfosis de otros insectos, como lo es el escarabajo, en el cual, bueno, es el huevo, larva, igualmente una pupa, y ya el escarabajo adulto. Y eso es justamente lo que le sucederá a el escarabajo de nuestro libro. Un libro que cuenta la historia de Gregorio. Gregorio es un chavo que tiene una hermana, es el único que trabaja de toda su familia, que es su hermana y sus padres, y pues tiene que dar de comer a 4 bocas. Resulta que sus padres tenían una deuda con el señor que era el empleador de este Gregorio, y pues él nunca podía faltar al trabajo, debido a que pues tenía que dar de comer a su familia, y además lo que tenía que hacer era saldar la deuda de sus padres. Así que por eso no hay que darle tanta responsabilidad a los hijos cuando se trata de deudas, ¿verdad? Entonces, esta historia pues comienza en este contexto, ¿no? En un mundo totalmente capitalista, que es justamente el que nos plantea Kafka, que es un libro que, aunque fue escrito hace muchos años, sigue vigente actualmente, como justamente descubriremos. Es una metáfora de esta metamorfosis. Resulta que esta historia inicia un día que Gregorio se despierta y se da cuenta que va a llegar tarde al trabajo. No puede faltar, se va a enojar mucho su jefe, y siempre hay un gran castigo económicamente cuando falta al trabajo. Entonces se apura, se quiere levantar, pero no puede, como si fuera una mecedora, como un caballito de estos de madera en los que no nos subimos. Se ven las manos y manos negras, con pelos, curioso, ¿cierto? Entonces, después se da cuenta de que se convirtió en un escarabajo. Y es por eso que se llama la metamorfosis o la transformación, dependiendo de la traducción. Y resulta que es justamente esta metáfora la que realiza, ¿no? Quizá el capullo fue en la cama, entre las cobijas, quizá esta especie de pupa en la que se convirtió, pero resulta que despierta siendo un escarabajo cuando se durmió siendo un humano. Entonces, bueno, por aquí un poco, si invertiríamos los papeles, quizá un escarabajo está leyendo y de repente se despertó siendo un humano. Entonces, quizá nos horrorizaríamos de la misma manera que se horrorizó Gregorio a la hora de descubrir que era un escarabajo, algo que creo que a nadie le deberíamos de desear, ¿cierto? Resulta que en esta historia Gregorio empieza a sufrir, sí, una metamorfosis como la que sufrió durante la noche, pero una metamorfosis también en otro aspecto, una metamorfosis social, debido a que es justamente una metáfora. Se empieza a convertir en un bicho raro, empieza a ser excluido de todos lados, es un insecto, algo que es repugnante de ver. Entonces es justamente a partir de ahí que hace esta crítica al capitalismo Kafka, en la que nos damos cuenta de que muchas veces si no produces no tienes valor, y si no tienes valor pues tampoco recibirás el cariño, y es así como poco a poco va siendo excluido incluso de su propia familia, de quien va perdiendo todo cariño y todo amor. Así que es justamente esta crítica la que hace la metamorfosis a las sociedades en las que a veces nos dejamos envolver tanto por esta mentalidad capitalista que incluso perdemos los sentimientos con nuestros semejantes. Y es justamente ahí donde nos damos cuenta de que quizá esta metáfora del bicho raro es como algo muy pequeño, algo que pues es insignificante, a lo que no le debemos respeto. Pero ¿qué tan insignificante es un insecto en realidad?
¿Acaso realmente no tiene ningún sentido que existan los insectos? Pues existen miles de especies de insectos, así que ¿qué tan insignificantes llegan a ser? Y así llegamos a nuestro tercer libro, que se trata de El origen de las especies, de Charles Darwin. Que bueno, es un clásico en el que nos explica justamente la teoría de la evolución, este fabuloso científico británico. Pero para seguir con este tema de si en realidad son tan insignificantes los insectos, me gustaría ponerles un ejemplo que encontré justamente en El origen de las especies. Resulta que... ahí está, sí. Si yo les preguntara, ¿qué relación tiene que el número de gatos influya en el número de esta planta, que es un trébol rojo que únicamente crece en Inglaterra? ¿El número de gatos influirá en el número de tréboles rojos? No parece haber mucha relación, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? No hay como mucha relación entre los gatos y las plantas. No es que se las coman directamente a las plantas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Resulta que Charles Darwin es ahí donde nos muestra la importancia de los insectos en esto. Pues, ¿qué comen los gatos? ¿A quién se anima a decírnoslo? Ratones, nos dicen por acá. Sí, es lo que siempre vemos en las películas. Ácaros. Ok, bueno, quizá también, no estoy muy enterado de qué es todo lo que comen los gatos. Creo que principalmente comen croquetas, ¿cierto? Entonces, pues muchas veces en las películas vemos que sí, justamente comen ratones. Y es justamente eso lo que nos interesa el día de hoy. Cuando comen estos ratones, y bueno, cuando los dejan salir de casa, seguramente ya les han regresado algún ratoncito por ahí, ¿verdad? Los que tienen gatos. Resulta que en este caso es un ratón de campo. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar en qué comen los ratones? ¿O lo que han visto en las caricaturas? Queso. Pero pues resulta que un ratón de campo pues no va a estar cerca de una casa para irse a robar queso. Entonces lo que hacen en Inglaterra, estos ratones de campo ingleses, que salen así con su sombrero negro, ¿no? Y su mostacho. Entonces resulta que lo que comen, lo que nos interesa para esto, son abejorros que son justamente parte de los himenópteros, que es el grupo que comprende a las abejas, abejorros, etc. Entonces, resulta que del abejorro destruyen una tercera parte de las vidas de los abejorros en toda Inglaterra al año. Entonces, pues los abejorros bebés siempre les cuentan historias de que una vez algún ratón de campo va a llegar y se los va a comer, así como nos dicen de los lobos, ¿cierto? Entonces, es justamente esto lo que les inculcan a los abejorros. Y resulta que los abejorros son los únicos polinizadores posibles de los tréboles rojos, porque ni las abejas ni ningún otro polinizador tienen el tamaño necesario para poder entrar dentro y tener el polen de los tréboles rojos. Así que sí impacta directamente el número de gatos en el número de tréboles rojos, tal vez espaciados en el tiempo, porque si por ejemplo hubiera más gatos, habría menos ratones de campo. Y si hay menos ratones de campo, hay menos amenaza para los abejorros. Y entonces hay más abejorros. Y si hay más abejorros, hay más polinizadores del trébol rojo. Así que sí hay una relación directa y es justamente ahí donde vemos la importancia que tienen los insectos. Otro ejemplo para que se terminen de convencer es, por ejemplo, en Paraguay hay una especie de mosca parásita que es bastante común, que pues lo que hace esta mosca es bastante curioso. Lo que hace es poner sus parásitos en el ombligo de los becerros de las granjas al nacer. Y esto es una simbiosis bastante curiosa, porque estos parásitos lo que hacen es evitar que estas vacas se vuelvan cimarrones o salvajes, debido a que es el término que utiliza Charles Darwin, cimarrones. Entonces, aquí el ejemplo de imaginación que nos hace Charles es decirnos, si por ejemplo de repente aumentaran la cantidad de aves insectívoras, lo que sucedería es que pues va a atacar esa población de moscas parásitas, y al haber menos de estas moscas parásitas va a haber otras moscas también parásitas que viven en menos cantidad, que también van a tener su espacio para poner sus parásitos en las vacas. Y entonces, como estas moscas no son el mismo parásito que las otras, entonces no evitan que las vacas se vuelvan cimarrones, entonces habrá más vacas que se vuelvan salvajes. Entonces es justamente ahí, digamos, la intervención que hacen los insectos en las cadenas, que están en un perfecto equilibrio muchas veces, ¿cierto?
Y esto lo que nos muestra Charles Darwin es la competencia que hay entre las distintas especies, que cuando más se parezcan, más fuerte va a ser la competencia. Ahorita mismo se los explico con otro ejemplo, que es el de las abejas que viven en Australia. Resulta que pues por aquel entonces, cuando aún no llegaban los europeos a Australia, vivió aislada por mucho tiempo, únicamente existía la abeja pues aborigen australiana, la originaria de su zona, pero resulta que cuando llegan los europeos traen a la clásica abeja de panal, y entonces como son especies muy similares, compiten por el mismo alimento. Entonces la competencia se vuelve más fuerte cuanto más parecidas son, porque la cantidad de alimento sigue siendo la misma, pero la cantidad de abejas se multiplica. Entonces es así como vemos estas adaptaciones y luchas que tienen que hacer las especies, y es justamente esto lo que desarrolla muchas veces la evolución. Por ejemplo, Charles Darwin también nos pone otro ejemplo con esta especie de escarabajo, bastante curioso, un escarabajo acuático que tiene la capacidad de nadar. Entonces resulta que ahí lo que él dice es que compiten no únicamente entre especies, sino también contra los elementos, en este caso el agua, y contra sus depredadores. Por lo tanto, sus depredadores los han arrinconado a meterse al agua donde pueden ponerse a salvo, y entonces dentro del agua tienen que luchar contra el agua y de esa manera irse adaptando. Así es como lo plantea Charles Darwin, y es algo similar a nosotros, que nosotros quizá desarrollemos pronto un paraguas para venir aquí a la Feria del Libro, incrustado dentro de nosotros. Y bueno, quizás estén pensando en este momento que son unos pocos experimentos entretenidos del origen de las especies, porque muchas veces nos plantean a Charles Darwin como un viejo sabio, ya ven, con su barba blanca, etcétera. Pero pues el origen de las especies quizás estén pensando que es algo aburrido, que únicamente si van a estudiar biología lo deben de leer, pero no es cierto. El origen de las especies es un libro bastante entretenido, en el cual van a encontrar ejemplos como estos, en los cuales pues justamente Charles Darwin nos muestra lo fabuloso que es el mundo biológico que nos rodea, y es justamente ahí donde nos damos cuenta también de lo fabuloso que puede ser descubrirlos, ¿no? Nos abre, digamos, como esa ventana a entender lo que hay a nuestro alrededor, lo que nos movió a hacer la ciencia, a hacer la filosofía. Así que esto es un libro que no solamente eso, sino que también está escrito de una manera muy digerible, por lo tanto les recomiendo muchísimo que lo lean a todos. Aunque estén bastante pequeños, es un libro que seguramente les va a encantar. Si aún no se convencen, déjenme contarles otros dos ejemplos, en los cuales pues, Charles Darwin nos cuenta que hay unos también lucha entre reinos, en este caso reino vegetal contra un reino animal representado por un escarabajo y las frutas. Resulta que este escarabajo únicamente se alimenta de las frutas lisas, como son la manzana, la pera, etcétera, y no de las frutas que tienen vellito, como son el durazno. En este caso es una lucha entre reinos, debido a que las frutas se tienen que ir adaptando a desarrollar pelitos para que no se los vayan a comer los escarabajos, y a la vez esos escarabajos tienen que desarrollar la capacidad de comerse a las frutas con pelito. Así que sigamos como esa lucha en la que cada quien va subiendo el nivel de juego y las adaptaciones que tienen que tener por más defensas que pongan. Así que quizá dentro de unos pocos años desarrollemos unos escarabajos aún más sofisticados que sí puedan comer estas frutas con pelito, o la propia naturaleza los va desarrollando. Así que el siguiente ejemplo es justamente esto que nos comenta Darwin, de que muchas veces también existe procesos de evolución por camuflaje, lo cual es un tema bastante delicado, debido a que muchas veces pensamos que, por ejemplo, este tipo de chinches que están verdes porque se la viven entre las hojas, o el escarabajo de la corteza que es café por vivir entre la corteza, sí es cierto, muchos desarrollan mecanismos de camuflaje, pero no es el único motivo del que nos habla Darwin, por el que los animales van desarrollando distintas coloraciones. Entonces ahí les dejo este tema abierto para que justamente descubran, digamos, estos elementos que los hacen modificarse e ir cambiando, y que bueno, lo pueden descubrir en el origen de las especies. Y esto ha sido como, ya me gasté los 3 libros que tenía por aquí, los antiguos libros, así que esto ha sido como los insectos han entrado dentro de los libros, como los libros se han comido a estos insectos y los han tenido en su interior sin necesidad de un aparato digestivo, como les comentaba al principio. Entonces, como mi charla también tenía otra parte, era la parte de los insectos que se alimentan de nuestros libros, los insectos bibliófagos o librófagos, como estaba en el título. Resulta que este tipo de insectos son muy peligrosos, son un terror para nuestras bibliotecas, y hay que tener mucho cuidado con ellos si queremos conservar bien nuestros libros. Resulta que pues voy a hacer un pequeño recuento de algunos de estos animalitos para que los tengamos en cuenta si tenemos bibliotecas, de el menos peor al peor que podemos encontrar en nuestra biblioteca desde mi punto de vista. Iniciamos con este, que es el pescadito de plata, cuyo nombre científico es el Lepisma saccharia. Este pescadito de plata es
muy pequeño, de 8 a 12 milímetros, por lo tanto es una cosita muy pequeñita que puede habitar dentro de nuestras bibliotecas. Muchas veces estos son nocturnos o viven entre la oscuridad. Si tú vas y prendes la luz de tu biblioteca, van a salir corriendo y van a dejar la tarea que estaban haciendo. El peligro que estos tienen hacia los libros es que raspan las tapas. Y algo que, con lo que debemos tener mucho cuidado es que estos prefieren temperaturas entre los 14 y 26 grados. Por lo tanto, también necesitan de mucha humedad para poder vivir. Entonces, Jalapa ha de ser un hervidero de estos pescaditos de plata, así que si tienen bibliotecas, se deben de cuidar mucho de este tipo de insectos. Encontramos otros que también son los anóvidos. En este caso tenemos el Anovidum paniceum de 2 milímetros, bichitos pequeñísimos, y también el Anovidum punctatum, que es mejor conocido como la polilla. Resulta que estos son unos extraños boqueteros de los libros. Ya una vez un libro mío sufrió un ataque de ellos. Es terrible verlos de esta forma. Sin embargo, si lo quieren para flipbook, está padre, pero el problema es que te ataque tus libros y que te impida leerlos. Porque lo que ellos hacen es hacer boquetes dentro del libro, entran lo más que pueden y ahí es donde depositan sus huevecillos. Cuando esos huevecillos eclosionan, lo que sale es una larva que empieza a crecer conforme va acabando otro túnel rodeado de un banquete de alimento que son nuestros libros. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con estos porque son especialmente pequeños y muy difíciles de encontrar. De ahí, pues ya el último de estos, y yo diría que el más peligroso, sería la termita. Estos que se parecen muchísimo a las hormigas, pero son bastante distintos. Y estos muchas veces viven en comunidades muy grandes, en varios miles de ejemplares, muchas veces en las más grandes. Y resulta que viven entre la madera. Y entonces, pues muchas veces nuestros libros están hechos de madera, por lo tanto puede ser un gran peligro, porque además, pues una sola termita no puede hacer mucho daño a un libro. El problema es que cuando atacan a un librero, lo hacen de una manera tipo ejército, o sea, vayan a llegar a atacar un libro varios cientos de termitas, así que estos son los más difíciles de quitar desde mi punto de vista. Así que, pues ya vimos estas dos partes de cómo es como esta serpiente que se muerde la cola de la siguiente, como el amuleto de la historia interminable de Mijael Ende. Entonces, cómo los libros se comen a los insectos de una forma metafórica y los insectos sí se comen a los libros de una manera bastante literal y destructiva. Así que, pues es justamente esta simbiosis que se puede establecer entre insectos y libros, en los que a veces los libros salen más perjudicados que los insectos, porque únicamente, incluso, ¿se han preguntado si alguna vez un insecto se ha comido la palabra de la especie de su insecto? Pudiera ser interesante, ¿cierto? Entonces, pues ups, me apagué. Entonces, pues justamente es esta simbiosis de la que les comentaba. Y pues los invito a que, aprovechando que estamos aquí en este festín de libros, a que también se vuelvan bibliófagos y se puedan alimentar de libros, pero no con el aparato digestivo, sino más así como lo hacen los libros, incluyéndolo dentro de nuestras plataformas que tenemos naturalmente para plasmar nuestras ideas, que son nuestro cerebro. Que bueno, Pepe Gordon ya mencionó que tiene 100,000 millones de estrellas, así que de neuronas muchas veces, al igual que una galaxia promedio. Así que, pues, utilícenla para alimentarse de todos estos libros que tenemos aquí. Así que muchísimas gracias. Un comentario final que me gustaría decir es que, bueno, aquí estas ediciones que tengo por aquí, mencioné el origen de las especies, el proceso, la metamorfosis y cazadores de microbios. A mí, yo las ediciones que tengo, quizá les surja la duda, porque es una duda que a mí siempre me surge, son de Editorial Porrúa, tienen unos prólogos bastante padres que a mí me gustan, y justamente hablando de Editorial Porrúa, nos mandó algunos pequeños obsequios, así que daremos preferencia a los niños que se puedan acercar, y acá les daremos algunos de ellos. Para conseguir estos libros se pueden acercar a las librerías que más gusten. Por ejemplo, aquí tenemos a la Rueca de Gandhi, o también la pueden conseguir en Hiperión. Y pues, no sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No. Ok, parece que lo expliqué bastante bien. Abajo, allá. Por cierto, pueden seguirme como @polimateando en redes sociales.
Mi insecto favorito. Una buena pregunta. A mí me gustan mucho los coleópteros, fíjate. No son insectos, pero ahí están las catarinas, las luciérnagas, los escarabajos. Entonces yo creo que sería el grupo de insectos que más me gustan. Son bastante curiosos.